Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio entonces a este segundo módulo de este tema en referencia, ahora enfocándonos en cuanto a las últimas normativas y modificaciones que ha tenido ya no el derecho notarial, sino el derecho registral, ¿no? En el primer módulo ya hemos visto cómo la normativa 30313, el decreto legislativo 1232, cómo modifican el trámite notarial. El notario ya se hace responsable, ya tiene que identificar a las partes correctamente, el uso obligatorio del lector biométrico en referencia a la huella dactilar, y en caso no lo tuvieran por referencia de algún aspecto técnico, pues como el notario también alternativamente puede acoger otros mecanismos para asegurar la identidad de las partes, ¿no? Hemos visto cómo esta normativa también incide un poco en referencia a la fe pública registral, al principio de legitimación, y cómo también el procedimiento registral también se ve vulnerado, ¿no? En cuanto cambia la perspectiva de que no cabía la oposición, pero en este caso más que una oposición habíamos dicho que era una referencia de por si acaso acá hay una nulidad de un acto que pretende tener acogida registral y que en todo caso puede acarrear, ¿no?, referencias quizá a un tercero registral de buena fe que se vea sorprendido por personas inescrupulosas y que cometen actos o hechos ilícitos, y pues no puede acoger el derecho, ni menos todavía ser partícipe de una institución de esta mafia de personas, ¿no? Entonces, para ello se crea el tema de la oposición en referencia al notario, al cónsul, al funcionario público, al juez. Y en cuanto al primero, el notario o el cónsul, cuando hacen las funciones de notario, ha habido suplantación de personas o en todo caso ha ingresado documentos que son falsos y con ellos pretenden iniciar una inscripción. Por otro lado, el juez, el funcionario público, el árbitro en su oportunidad, ¿no?, al igual que el notario y el cónsul, también cuando hay referencia de documentación falsa puede iniciar este proceso de oposición cuando el título está en trámite. Cuando el proceso ya concluyó, lo único que cabe es pedir la cancelación administrativa de asientos, y en todo caso el jefe de la zona registral mediante una resolución va a emitir la cancelación administrativa, ¿no? Entonces vemos la participación activa por parte del notario, también un poco vulnerando estas inscripciones cometidas por actos causales fraudulentos, ¿no?, que no serían actos jurídicos, sino serían hechos ilícitos en su caso, y también con documentación falsa donde han sido sorprendidos y pretenden la cancelación de esos asientos para que el principio de legitimación no se vea vulnerado, la oponibilidad, la buena fe. También hemos hecho referencia de que a nivel registral también existe una serie de medidas que ha tomado la SUNAR a efectos de cancelar asiento de oficio cuando no hay un acto causal debido. La referencia del notario de poder comunicar interponiendo una anotación preventiva de 1 año para que las personas que se vean vulneradas en estos actos que han tenido acogida registral puedan ir al Poder Judicial y con ello solicitar una medida cautelar, la cual se retrotrae desde la fecha que el notario comunicó a registros públicos sobre esos supuestos por las cuales ha habido suplantación de personas o en todo caso han ingresado documentación falsa. Bueno, ahora vamos a enfocarnos más en el ámbito registral en este segundo módulo, y para ello es preciso hacer referencia primero, ¿no?, a algunas referencias prácticas en cuanto el procedimiento registral, ¿no? Hay que empezar recapitulando un poco lo visto la última clase
porque también dimos un paréntesis en referencia a la importancia que tiene el derecho registral en el Perú. Habíamos hablado que la base fundamental de registros públicos, ¿no?, en el cual se ampara que el Estado crea esta institución, es para proteger la seguridad jurídica. Habíamos hablado mucho de la seguridad jurídica. Y habíamos hablado que esta seguridad jurídica tiene dos vertientes, ¿no? La primera vertiente es la seguridad estática y la segunda es la seguridad dinámica. Básicamente, el derecho registral incide o toma su base de existencia en referencia a la seguridad dinámica, porque es el fin principal, pero no por ello descuida la seguridad estática, porque la seguridad estática va más allá de registros, es antes de registros, es cuando yo obtuve el derecho real sobre un bien, y por lo tanto ese derecho real que yo tengo sobre este bien tiene que ser protegido. Entonces, en la seguridad estática un poco inciden no solo las normas registrales, sino los derechos mismos sustantivos, esas facultades, esas atribuciones, ese poder jurídico que me otorga el derecho sustantivo. Y con ello, esta seguridad estática, por ejemplo, la propiedad, es lo que me permite que todos tengan que respetar el derecho que yo tengo sobre el bien, ¿no? Porque ya habíamos hablado que también hay una teoría clásica donde dice la relación jurídica de la persona con el bien, pero en la teoría moderna es una especie de un acuerdo obligacional, o un respeto o un derecho de exclusión de los demás sobre este derecho que yo tengo sobre el bien. Entonces, esta seguridad estática trasciende un poco a registros, pero no por eso deja de ser parte integrante de la importancia de registros en la protección de la seguridad estática. En cuanto a la seguridad dinámica, sí incide directamente registros, porque la seguridad dinámica no es mi derecho o mi relación que yo tengo sobre el bien, sino es que todos o cualquier tercero pueda contratar en base a lo que registros publicita. Y cuando registros acoge un acto publicitando un derecho, tiene efectos jurídicos. Por eso se llama que la publicidad registral es una publicidad, es una publicidad jurídica. ¿Y por qué una publicidad jurídica? Porque también cabe lo que se llama la publicidad noticia o la publicidad administrativa, ¿no? Una publicidad noticia, por ejemplo, yo puedo con la posesión pregonar que soy propietario de este bien. Pero otra persona también puede venir y decir que es propietario sobre el bien. Incluso yo puedo tener un título y la otra persona también tiene el título. Entonces, ahí el Código Civil da normas de juego en base a quien tiene prevalencia sobre ese derecho real que propicia, ¿no? Pero sin embargo, si el derecho real ya se encuentra inscrito en registros públicos, acá hay un valor agregado, una referencia agregada diferente a esta publicidad noticia o esta publicidad administrativa. ¿Por qué? Porque esta publicidad jurídica tiene efectos, primero, de oponibilidad. Es decir, si yo tengo un derecho e inscribí primero ese derecho en registros públicos y otra persona tiene el mismo derecho pero no lo ha inscrito en registros públicos y son de la misma naturaleza, quien tiene la preferencia es la persona que inscribió en registros públicos su derecho. ¿Por qué? Por la oponibilidad.
Ahora, también la ventaja que tiene la publicidad jurídica es que es una publicidad continua. En cualquier momento yo puedo acceder a esa información que tiene registros. Sin embargo, en una publicidad que yo pueda poner en los diarios, una publicidad que yo pueda hacer referencia mediante carteles, mediante revistas, mediante periódicos, es una publicidad que va a pasar, ¿no? De ahí la canción Tu amor es el periódico de ayer. Significa que esa fecha o ese día que se publicitó, ahí quedó y ya es noticia pasada. Sin embargo, en la publicidad jurídica es una publicidad continua. Surge el derecho de oponibilidad. Ahora, esto sirve para que sea exteriorizado, ¿no? Hay una referencia iure de iure, que todos conocemos aquello que está inscrito en registros públicos, diferente a un registro administrativo, ¿no? Donde lo que le interesa no es que todos conozcamos, sino le interesa a la institución acoger esa información para ellos iniciar los procedimientos administrativos respectivos conforme a sus funciones. Sin embargo, a nivel registral, lo que se busca es que terceros, todos conozcamos, exteriorización, ¿no? Y en todo caso, la referencia es iure et de iure. De pleno derecho, nadie puede decir que yo no conocía lo que estaba inscrito. Por consiguiente, el amparo de la publicidad jurídica es mayor al amparo de la publicidad noticia, al amparo de la publicidad administrativa. Y esta es la ventaja que ofrece registros públicos en referencia a tener una publicidad jurídica. En miras, como vemos, a terceros que inciden básicamente en la seguridad dinámica. Por su parte, en la seguridad estática, registros públicos también incide y tiene influencia. Y esto está dado en la protección al titular registral. ¿No? El titular registral, conforme a esta seguridad estática, no puede ser desamparado de su derecho, de este derecho sustantivo ya ganado por nuestra normativa del Código Civil en referencia a los derechos reales u obligacionales, no puede ser desamparado en su derecho sin su consentimiento o sin él haberlo conocido. Por eso, cualquier acto de disposición que ingrese a registros públicos, voluntaria o involuntaria, tiene que haber sido notificado al titular registral. Y de ahí viene la protección de la seguridad jurídica, también en el aspecto dinámico por parte de registros públicos, ¿no? Entonces, como vemos, la importancia de registros públicos es trascendente en referencia a la seguridad jurídica, tanto en el aspecto dinámico como en el aspecto estático. Y esto, ¿por qué es necesario en nuestro medio? Es necesario, primero, porque abarata costos. La gente puede contratar buscando información precisamente en registros públicos. ¿Y cómo lo puede hacer? Por intermedio de la publicidad formal, que actualmente ya se da no solo en documentación física, sino en documentación virtual, ¿no? Incluso hay sistemas de protección a aquellas personas que registran sus propiedades y lo hacen para que cualquier momento que ingrese un título que va a afectar una propiedad, por el sistema de alerta registral les sea comunicado inmediatamente, ¿no? Al correo de mi celular, al correo de mi computadora, ¿no? O en todo caso me hacen referencia en cualquier momento que yo saque una publicidad que hay un título pendiente que está incidiendo sobre la propiedad. Y no necesariamente esperando a que esto sea inscrito. Por lo tanto, es necesario
tomar estos mecanismos alternativos por parte de nosotros, donde la SUNAT de manera gratuita lo está facilitando a todas las personas que tengan acceso en miras a la seguridad jurídica. Ahora, el derecho registral es un derecho que comprende no solo normas jurídicas especiales. Vamos a partir definiendo un poco el derecho registral. El derecho registral en sí es un procedimiento administrativo, pero que tiene características especiales que lo diferencian de un procedimiento administrativo común, porque los procedimientos administrativos comunes están amparados básicamente en la Ley de Procedimientos Administrativos General, la Ley 27444. Sin embargo, el procedimiento registral es un procedimiento administrativo, pero que tiene características especiales. ¿Y por qué tiene características especiales? Porque el fin es la seguridad jurídica, a diferencia de un procedimiento administrativo común, donde no va mucho en la seguridad jurídica, sino en que la administración pueda desempeñar sus funciones en sí, ¿no? Ahora, como un procedimiento especial, tiene normas especiales. Y para entender un poco cómo es el mecanismo o cómo funciona este procedimiento en cuanto a esas normas especiales, ¿no? Y para poder entender un poco cómo interpretar esas normas especiales, es que las personas allegadas a la actividad registral tienen que tomar en consideración básicamente al momento de interpretar los principios registrales. Eso es lo que hay que tomar en consideración. ¿Y qué son principios y qué lo diferencia de las normas? Los principios básicamente pueden estar puestos en una norma jurídica o en todo caso se pueden interpretar en referencia a cómo se orienta en base a un país, ¿no? este derecho o este sistema registral. Por ejemplo, ¿qué le interesa a Perú? A Perú lo que le interesa es la seguridad jurídica. Por eso acoge principios como son la legalidad, la calificación, ¿no? Coge principios que son el tracto sucesivo, etc. A otros países quizá no le interese mucho lo que es la seguridad jurídica, entonces acogerían otro tipo de principios. En el caso de nosotros, lo que buscan los principios registrales es orientarnos. Dice que son líneas directrices que orientan o informan a un sistema registral distinguiéndolo del otro. Por ejemplo, en el caso peruano, nuestro sistema registral tiene características especiales. La transferencia de propiedad en registros públicos de Perú no es constitutiva. Las transferencias se dan entre particulares, acogiendo estas ideas de libertad, del derecho francés, ¿no? Donde no le exigían formas, incluso las partes establecen las formas. Y en todo caso, la transferencia es obligacional, por acuerdo entre las partes y las formas que ellos eligen. Entonces, ¿qué hace registros? Registros, al momento de incorporar esa transferencia de propiedad a su legajo, lo que hace es declara un derecho, no lo constituye. Pero sin embargo, otros sistemas registrales como el alemán o el suizo, ahí sí el sistema registral es constitutivo. La validez del acto se da desde el momento que se publicita en registros públicos las transferencias. El de nosotros es declarativo. Hay sí referencias de derechos que necesariamente van a ser constitutivos, como son, por ejemplo, las hipotecas. Entonces, nuestra normativa civil dice desde el momento que se inscriben, ¿no? Para que tenga validez la hipoteca, como uno de los requisitos básicos. Entonces, ahí sí, nuestro sistema registral, por excepción, en caso de hipotecas, será constitutivo. Otro, la constitución de un patrimonio familiar, donde también va a ser constitutivo. Entonces, Roca Sastre, que
fue uno de los primeros estudiosos, registrador estudioso en referencia al derecho registral, hace referencia. Es la sintetización o condensación de técnicas del ordenamiento jurídico hipotecario. Como él es español, en España mucho se habla del derecho hipotecario. Y eso nos remonta a una especie de ver de dónde surge registros. Registros básicamente tiene o toma importancia por parte del Estado con el fin que los bancos puedan asegurar sus inversiones de crédito que otorgaban a las personas. Entonces había gravámenes ocultos, ¿no? Gravámenes donde nadie los conocía y los bancos aceptaban en garantía ese bien inmueble y otorgaban el préstamo, y después se daban con la sorpresa que había gravámenes ocultos o compromisos ocultos que ellos no conocían y que en todo caso la persona que había ido a solicitar el préstamo no le había comunicado. Y por consiguiente ese bien al final no servía y perdían el préstamo que habían otorgado. Entonces, en referencia a eso, es que lo que buscó el derecho en un inicio, el derecho registral, fue que no existieran estas hipotecas ocultas o estos gravámenes ocultos. Y qué mejor idea de crear un registro para ello, ¿no? Y asegurarlo que cuando la hipoteca esté publicitada en ese registro obtenga un efecto jurídico de oponibilidad a otro derecho, otra carga oculta. Y en referencia a eso, en España es que se da en un inicio la referencia o la función de registros en base a las hipotecas. Por eso en España se habla de derecho hipotecario y Roca Sastre así lo interpreta, ¿no? Técnica del ordenamiento jurídico hipotecario en una sistemática de bases fundamentales, orientaciones, capitales o líneas directrices del sistema. Y hay que aclarar acá que cada país configura su sistema registral como consecuencia de los principios. Entonces los principios que acoge cada país son la referencia base para ver cómo el sistema registral es organizado en ese país. Uno de los primeros principios que es necesario tomar en consideración, porque se dice que es el fin primordial de todos registros, es la publicidad. Sin la publicidad, o registro se crea para publicitar básicamente, ¿no? Como en sus orígenes fue el derecho hipotecario, que se buscaba publicitar las hipotecas y otorgar efectos jurídicos. Entonces ese es el fin. Sea un registro declarativo, sea un registro constitutivo, sea un registro administrativo, sea un registro de mera noticia, etcétera, su fin de registros es publicitar. Y lo que se busca es otorgar publicidad. Pero hay que sintetizar que al ser un registro jurídico, acoge un principio especial doctrinal, que es la publicidad material. ¿Por qué se dice que es un principio la publicidad material? ¿Por qué? Porque la publicidad que brinda registros produce cognoscibilidad permanente, que todo el mundo constantemente conozca lo que está publicitado y en cualquier momento, ¿no? Característica de un principio especial. Pero no cualquier hecho, sino hechos jurídicos. Y de ahí viene la referencia de que registros lo que publicita son actos, negocios o hechos jurídicos. Porque si registros estaría publicitando hechos que no tengan relevancia jurídica, es decir, que el derecho no ampare esos derechos protegidos, no tendría mucha relevancia. También se dice que el derecho registral es numerus clausus, y algunos lo interpretan así en referencia al sistema registral peruano en el artículo 20-19, que hace referencia a ciertos derechos o hechos que pueden ser acogidos por registro y más allá no. Pero siempre hay que partir que tienen que ser hechos jurídicos.
Dentro de los hechos jurídicos tenemos, por ejemplo, un hecho jurídico podría ser la prescripción adquisitiva de dominio. Aquella persona que por el tiempo, ¿no?, la posesión constante, pacífica, pública, obtuvo el derecho de propiedad. El poseedor de por la posesión constante, pacífica y pública obtuvo el derecho de propiedad. Un hecho jurídico. Un hecho jurídico voluntario. La transferencia de propiedad. La compra-venta, la donación, el anticipo de legítima, ¿no? Son hechos jurídicos voluntarios, lícitos, que para el marco normativo del Código Civil peruano lo llaman actos jurídicos y que en el ámbito doctrinal se le llama negocios jurídicos. ¿Y qué pasa cuando se acogen hechos ilícitos? Ahí hay que tener un poco de referencia, porque hay que saber interpretar que si no hay buena fe, o en todo caso se está atentando contra el derecho en sí, no deberían producir los efectos queridos. Entonces, hechos, sean voluntarios, involuntarios, pero que sean jurídicos, de protección jurídica, ¿no? Hay hechos jurídicos que son irrelevantes para esta seguridad dinámica, para que nosotros contratemos. Por ejemplo, si yo contrato los servicios de un pintor para pintar una casa, son hechos irrelevantes y no tendrían trascendencia, por eso no tendrían acogida a nivel registral. Pero otros, los que son relevantes, esos sí son los que se declaran, ¿no? Por eso, hechos jurídicos en base a la declaración señalada por el órgano competente, puesto a disposición del público por medios previstos por la ley. Entonces, ¿qué busca la publicidad? Esos hechos. Pero ¿qué características acoge esta publicidad en base a una publicidad normal? Hay elementos característicos de una publicidad material. Primero, una exteriorización, porque lo que se busca es la seguridad jurídica dinámica, habíamos hablado, ¿no? Para que terceros conozcan lo que dice registros. Para terceros. Es continua. En cualquier momento uno puede tomar información de lo que dice registros, por cualquier medio. Saque una copia literal, saque un certificado compendioso, saque una copia informativa, etcétera, ¿no? Ahora, incluso con la publicidad en línea, basta simplemente haber pagado un precio y con un código o una clave personal uno puede tener información de registros públicos. Es organizada, porque registros no es que empiece a acumular información jurídica una detrás de otra sin claridad. Registro lo que hace es organiza la información y la agrupa de acuerdo al acto o derecho que se está llevando. Y de acá incide mucho el folio real, en el caso del registro de propiedad inmueble, por ejemplo. Es decir, se apertura una partida registral en referencia a un bien inmueble. Y no solo eso, sino dentro de la partida registral se agrupa por rubros para que las personas puedan conocer la información de manera organizada, ¿no? Su fin, producir conocimiento general, ¿no? Y produce efectos jurídicos. Ya habíamos hablado de los efectos jurídicos, la oponibilidad, ¿no? Y la conocibilidad general, esto es iure et de iure, ¿no? Es decir, todos conocen aquella información que se encuentra inscrita en registros públicos. Y es una de las características de este principio importantísimo denominado publicidad. Ahora, cuando yo hablo de principio, estoy hablando un poco en forma doctrinal, porque no muchos acogen que la publicidad sea un principio. No. Efectos jurídicos de la publicidad. Oponibilidad erga omnes.
Es decir, aquello que está inscrito, por ejemplo, A vende a B, ¿no?, una casa, compra-venta con B una casa. Por ejemplo, el 2013. Después A, viendo que todavía figura como titular en registros, vende a C, sorprendiéndolo, la misma casa. Lo hace el 2016. Pero C, a efectos de tener protección jurídica, ¿qué hace? Lo inscribe en registros públicos. Compra-venta. Estamos hablando de derechos de la misma naturaleza. Derechos de la misma naturaleza. Entonces B después reclama a C la devolución del bien, pero C lo que se hace, se ampara en el artículo 2022, primera parte, ¿no?, donde dice, aquel derecho que se encuentra inscrito se opone a aquel que no está inscrito, ¿no? Principio de oponibilidad. Oponibilidad erga omnes. Legitimación. Este principio de legitimación es importante para nuestro sistema registral, porque mientras esté publicitado en un asiento registral, el supuesto es que surge sus efectos y es una publicidad válida y de oponibilidad. Mientras registros públicos diga que C es el propietario, C va a ser el propietario para todos, ¿no? Y eso ampara el principio de legitimación. Legitima al titular registral, aquel que fue a registros e inscribió primero. Titular registral, él queda legitimado, ¿no? Y tutela de seguridad de sus derechos jurídicos, la seguridad estática. Nadie podrá inscribir una transferencia sin que previamente el titular registral, en este caso C, no se entere, o en todo caso tenga que ser emplazado, si es que por ahí no es un hecho voluntario, ¿no? Entonces, como vemos, registros también protege, como parte de la seguridad jurídica, la seguridad estática. La fe pública registral protege a los terceros, ¿no? Cuando nosotros queremos contratar o queremos adquirir una casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a registros públicos y vemos la situación jurídica de la casa. Y si de ahí nos animamos y compramos, nosotros lo estamos haciendo de buena fe, porque estamos amparándonos en la publicidad de registros. Pero esto de la buena fe que trae el artículo 2014 del Código Civil, hay ciertas características que la norma nos dice que debemos cumplir, características o requisitos. Pero eso lo vamos a explicar ya cuando veamos el principio de publicidad en sí. Entonces, la publicidad material o la publicidad que brindan los principios, lo que busca es la seguridad jurídica, en la seguridad estática, titular registral y dinámica terceros, ¿no? Entonces, en el aspecto doctrinal se refiere que es un principio la publicidad material. Pero hay personas o críticos de la norma que hacen referencia que no necesariamente es un principio, porque si es un fin, sea un registro jurídico o no, entonces ¿por qué acogerlo como principio? Hay que ponerlo como fin. Y de eso nos hace referencia nuestro Reglamento General de los Registros Públicos. Cuando uno ve el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, en el artículo primero del título preliminar y artículo segundo no habla de principios, sino dice publicidad material y publicidad formal. En el artículo tercero recién se hace referencia a principios. Y eso por una visión que tuvo el ex superintendente nacional de los registros públicos, el doctor Álvaro Delgado Schleicher, ¿no? Para él refiere que la publicidad no es propiamente un principio. Lo que es una característica o rasgo fundamental, en su caso, de informar, porque es el elemento que todo registro va a buscar, que es informar, ¿no? Por su parte, este registro
o este principio de publicidad material donde me dice todos, iures de iures, supuestamente deben conocer aquello que está registrado, es necesario viabilizarlo en la parte funcional, porque si no, la doctrina se vería muy apartada de la realidad. ¿Y para qué basar nuestro sistema en algo que no se cumple? Entonces, para eso es que se incide en el artículo 2 del título preliminar del reglamento sobre la publicidad material. Es el modo como uno conoce el contenido de los asientos registrales. Claro, si a mí me vinculan que yo debo conocer todo lo que está inscrito en registros, es necesario que me den los mecanismos por los cuales yo acceda a esos registros. Y estos mecanismos pueden ser diversos tipos, ¿no? Sean certificados, boletas informativas, publicidad en línea, certificados compendiosos, títulos archivados, etcétera. Y en base a eso yo voy a tener ese conocimiento efectivo. Entonces es la conocibilidad del contenido de registros. Porque el artículo 127 establece: toda persona tiene derecho a solicitar, ojo, en el caso peruano no hay necesario de hacer referencia por qué yo solicito esta información. Entonces esas noticias un poco alarmantes que salen en televisión donde dice: se ha determinado que una persona está buscando información de tantos congresistas, si esa persona se ha ido a registros y ha pagado su derecho, no está haciendo ningún acto ilícito, porque todos podemos conocer la información de todos. Por eso se dice registros públicos, es de público conocimiento, y no hay que hacer referencia de alguna expresión de causa para tener información a la publicidad que brinda registros. Lo que sí se establece es un poco la limitación cuando se afecta al derecho a la intimidad, ¿no? Conforme la Constitución política, toda persona tiene el derecho de proteger su intimidad o el derecho a la intimidad, y por lo tanto ahí sí habría limitaciones en referencia a la publicidad que brinda registros. ¿Cuál sería, por ejemplo? Un ejemplo: si una persona otorga un testamento, dice: dejo por testamento a mi hijo Juan, a mi hijo Pedro, ¿no?, que son hijos legítimos del matrimonio, a mi hijo ilegítimo, porque antes se refería así a los hijos extramatrimoniales, ¿no? Carlos, a mi hijo adoptado, ¿no?, por ahí Juan. Entonces, esa referencia de que si eres adoptado, no has nacido dentro del matrimonio, etcétera, no es necesario publicitarlo porque se estaría afectando el derecho a la intimidad de las personas. Nuestro reglamento general establece una serie de procesos por los cuales nosotros podemos tener acceso a esta publicidad formal. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los certificados. Cuando ustedes van a registros públicos o a una institución y le dicen: ¿saben qué? Traiga una copia literal de la partida registral. Certificados literales. Es decir, copias, como su mismo nombre lo dice, copia literal, copias de toda la información igual como se encuentra inscrito, pero certificados por un funcionario, un servidor público que pertenece a la administración de SUNAR. Entonces son copias literales, ¿no? Las personas que piden estas copias literales pueden ser abogados o no pueden ser abogados, porque en este tipo de publicidad no se necesita hacer referencia a ningún tipo de aclaración. Pero sin embargo, cuando uno va a pedir, por el contrario, un certificado compendioso, ahí sí el que los pide puede ser un registrador público o puede ser un abogado certificador. Abogado necesariamente, ¿por qué? Porque en un certificado compendioso, a diferencia del literal, yo lo que extraigo es un derecho de aquello que está registrado y publicito en el certificado la referencia al derecho adquirido, ¿no? ¿Quién es el titular registral? ¿Qué gravámenes o cargas todavía están vigentes de la partida registral, ¿no?
hacer referencia en cuanto a los certificados de búsqueda catastral, que si hay superposiciones, si hay algunas limitaciones, si hay alguna duplicidad de partida, etc. Por eso en los certificados compendiosos, el que hace la publicidad tiene que ser necesariamente abogado, registrador público o abogado. En los literales no es necesario, por eso se llaman certificadores. Y las manifestaciones menos, porque te lo puedes pedir la misma caja y en forma automática uno pagar el precio y en internet visualizar las partidas, ¿no? Las manifestaciones simplemente son reproducciones que no tienen efectos para llevarlos a un proceso judicial o administrativo. Y su mismo tenor lo dice así. Estos tipos de certificados, sean literales, compendiosos, manifestaciones, sean de partidas y de títulos archivados. ¿Y qué son partidas y qué son títulos archivados? Por el principio de especialidad, por cada inmueble se abre una partida registral. Entonces, la partida podríamos determinarlo como un folio, una foja, con un número de partida asignada. Esto es automático. Actualmente se le dice partida electrónica. ¿Por qué? Porque ya no existe el soporte papel para crear estos tipos de documentos. Ahora es todo por sistemas. Antiguamente, por ejemplo, las primeras partidas fueron creados en tomos. Entonces, unos libros grandes, ¿no?, donde se transcribía a letras el contenido o el extracto del título archivado. Después surge la máquina de escribir y ya se van creando fichas registrales. Actualmente ya no existe el soporte papel, ni en un cuaderno denominado libro, ni en una hoja de cartón denominada ficha. Ahora se llaman partidas electrónicas y lo creamos por los sistemas informáticos, ¿no? Partidas registrales son esos. ¿Y títulos archivados qué son? Los títulos archivados básicamente son los instrumentos públicos, sea escritura pública, sea el parte judicial, sea la resolución administrativa, ¿no?, o sea el documento privado con firma legalizada que da origen a la inscripción. Entonces lo que hace el registrador, saca de ahí un extracto de la compra-venta y publicita lo que es relevante para la seguridad dinámica, para que terceros puedan contratar. Por ejemplo, en una compra-venta, ¿quién es el comprador? Si ese comprador es soltero, es casado. De ser casado, si está sujeto bajo el régimen de separación de patrimonios o es un bien conyugal, ¿no? ¿A qué precio lo compró el bien? ¿Mediante qué instrumento público? ¿Quién fue el notario que elaboró ese instrumento público? Y toda esa información es recogida para que terceros tomen conocimiento del contenido de las partidas registrales. Esos son los títulos archivados. Incluso se puede dar manifestaciones de títulos en trámite o títulos pendientes, ¿sí? Si sale por ahí una alerta registral porque yo me suscribí a estos mecanismos de protección de seguridad jurídica y otorgué mi correo electrónico y me notificaron que por si acaso en tu partida ha ingresado tal título, yo puedo ir y puedo leer el título en trámite o el título pendiente y solicitar la lectura y con ello enterarme de qué se trata. Entonces, la publicidad material, el efecto erga omnes, que todos tenemos que tener conocimiento de aquello que está inscrito, y la publicidad formal, los títulos o los compendiosos, las copias literales, las manifestaciones, ¿no?, siempre tienen que estar juntos. ¿Por qué? Porque su fin es complementado, ¿no? Yo no puedo decir que yo tengo conocimiento si en verdad no tengo conocimiento. Y los efectos jurídicos que producen, y por ello se complementan para lograr esa finalidad de la seguridad jurídica. Otro principio registral que es interesante tomar conocimiento es el principio de titulación auténtica. ¿Qué significa este principio de titulación auténtica?
consiste en que las inscripciones deben tener como base comúnmente los instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque los instrumentos públicos se expiden cuando ya antes de expedir el instrumento público ha finalizado toda controversia o toda incertidumbre que pudo haber en referencia a eso. Por ejemplo, cuando yo voy a un notario público y quiero transferir mi bien, el notario va a leer la minuta y va a advertir a las partes. Primero va a identificar a las partes. Con eso ya tenemos bastante, ¿no? Ahora con el lector biométrico, como lo hemos visto, o con la referencia en cuanto a las imágenes de RENIEC, ahora que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en base a los extranjeros, debe proporcionar información o hacer referencia, pues que no ha sido posible, pero en todo caso quizá ha tomado la toma de testigos, etcétera, ya identificó las partes. Ha advertido a las partes de las consecuencias jurídicas. Ha formalizado el acto y le advierte a las partes, y luego de ello, si las partes ratifican o confirman y suscriben esa formalización, como se ve, ahí ya culminó la parte controversial. Entonces es un instrumento público válido. En la vía judicial, cuando hay conflictos entre dos personas que alegan tener el derecho y el juez, en base a su atribución de función jurisdiccional, resuelve quién va a tener el mejor derecho y a quién se le va a atribuir en todo caso ese derecho sustantivo, ya finalizó la parte controversial porque ha quedado en cosa juzgada y por lo tanto trae seguridad jurídica y ese instrumento público es acogido por registros. En la parte administrativa, cuando el administrado pide a la administración un derecho y cumple los requisitos legales que la administración le exige y el funcionario competente determina mediante resolución la atribución de ese derecho, ¿no? Por ejemplo, en una declaratoria de fábrica, cuando uno pide a la municipalidad la conformidad de la edificación y éste me lo entrega, y en todo caso el FUE, que es el Formulario Único de Edificaciones, es el instrumento público que va a dar origen a que se inscriba mi derecho sobre la edificación. Como vemos, la base de la titulación auténtica son los instrumentos públicos. Ahora, puede haber una disposición contraria en la ley que te diga documentos privados, pero esos documentos privados, la característica que tienen que tener es que por lo menos esté legalizada la firma de los otorgantes, ¿no? A esto se llama titulación auténtica y es el principio que rige para que la información que brinde registros tenga bases sólidas y no, en todo caso, tenga bases que en cualquier momento las personas pueden desconocer eso, ¿no? Porque ya cuando el notario hizo la escritura pública, ya culminó, las partes confirmaron, ratificaron, dieron su acuerdo, él los identificó, vio que venían sin coacción, ¿no? Determinó les advirtió de los efectos legales, etc. Cuando el juez concluyó el proceso judicial y sacó su resolución de cosa juzgada, consentida, ejecutoriada en su caso, ¿no? Culminó la controversia. Cuando el funcionario administrativo emite sus resoluciones y en la vía administrativa ya queda finalizado, con ello ya se otorga seguridad jurídica. Como vemos, los instrumentos públicos son la base de la seguridad jurídica y con ello también registros acoge estos tipos de instrumentos y la base sólida que tiene, por eso se llama titulación auténtica, ¿no? Hay un autor específico, el notario, el juez o el funcionario administrativo, un autor. Por excepción, ¿no? Se puede tomar por normas reglamentarias o demás instrumentos privados. La condición que da el reglamento general en caso de instrumentos privados es que las firmas sean legalizadas, ¿no? Ya hemos visto que cuando un notario público legaliza firmas, determina la autenticidad en referencia a la identificación de las personas y a la fecha cierta del documento. Más eso no le quita que sigue siendo instrumento privado, ¿no? Porque en ese supuesto el notario no ha elaborado ningún documento.
También es necesario, hacer énfasis en que una cosa es el título material y otra cosa es el título formal, ¿no? El título material básicamente es el acto de derecho generado de la situación jurídica o de la relación jurídica entre las partes. Ya habíamos hablado, por ejemplo, que en la compra-venta no hay una exigencia de formalidad por parte de la norma. Es más, todo acto o negocio jurídico, la forma en el derecho privado la establecen las partes. Salvo por excepción la norma ponga una forma bajo sanción de nulidad, incluso la forma que se atribuye a pesar de que no ha seguido el ordenamiento legal, pero no ha sido sancionado con nulidad, ese negocio o acto plasmado en ese documento sirve para probar que existió el acto jurídico. Pero en su caso, cuando la norma sí te dice que sigas una forma, o en todo caso, si la sanciona con nulidad, si no la cumples, ese acto material, si es sancionado con nulidad, el acto material no existiría, ¿no? Por ejemplo, la donación de bienes inmuebles tiene que ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, si yo tengo una donación que no lo ha hecho por escritura pública de un bien inmueble, entonces no existió el acto simplemente. Pero en una compra-venta, lo haya hecho con documento privado, lo haya hecho por documento público, no interesa, sí existe la compra-venta. Lo que pasa es que un documento privado de compra-venta no puede acceder a registros no por la formalidad, sino porque se requiere la titulación auténtica, o sea, que sea por instrumento público. Por eso es que no se acepta. Y el título formal básicamente es el documento donde ese título material, ese acto de derecho, contiene y lo prueba, ¿no? Donde consta. Entonces, es necesario que este título formal, en el caso de registros públicos, sea un instrumento público y por excepción nomás, cuando la ley lo determina, puede ser un documento privado. Y si es un documento privado, tiene que tener por lo menos firma legalizada por notario, ¿no? El principio de derogación es otro principio que es necesario contemplar, ¿no? Mucho hay la crítica, dice, ¿cómo el registrador no se enteró si esa edificación ya hace años había sido demolida y recién se ha construido una nueva? Es que si lo que se atribuye al registrador es la calificación de un documento, el registrador de oficio no puede ir y estar preguntando si es verdad o no es verdad esa documentación. Ahora, tampoco el registrador por noticias no puede plasmar en observaciones o por comunicado de terceros, donde le digan, no, ese instrumento no es correcto. Entonces, ¿qué hace el registrador? Por lo menos notificará si es una escritura pública al notario público, si es un parte judicial o la vía judicial, para determinar la autenticidad. Y si ellos le confirman que es auténtico, lo va a inscribir muy a pesar de que choque con terceros. Entonces, básicamente el principio o el derecho de petición siempre tiene que venir de las partes. El registrador no lo puede hacer de oficio y en eso consiste este principio de derogación, ¿no? Un registrador de oficio no puede decir, salió una norma legal y que estos bienes pertenecen ahora a tal institución. Entonces, el de oficio se pone a generar las adjudicaciones. No puede hacer eso. Tiene que ser rogado por las partes. Sí tiene sus excepciones que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, toda persona está legitimada a pedir, en todo caso, que se inscriban estos actos o derechos, porque estamos hablando de la parte de derecho patrimonial de la contratación privada. Entonces, las personas que han intervenido en este acto jurídico pueden pedir directamente que se inscriba, pero también lo pueden hacer por representantes, no necesariamente ellos. Por eso hay los presentantes y la importancia que le da el reglamento a los presentantes que supuestamente están viniendo en representación de aquella persona que obtenió el derecho, ¿no? En una compraventa el presentante es el representante del comprador.
Ahora, puede darse que también haya otros interesados que no sean los participantes, pero en todo caso quieren que se ingrese ese documento, por ejemplo, para poder interponer una tercería, para poder interponer una acción oblicua, ¿no? En su caso, porque les beneficia a ellos esa publicidad. Lo que sí existe en el ámbito registral es la calificación. En el ámbito registral, a diferencia del notariado, ¿se acuerdan que en el notariado decíamos es un procedimiento lineal, no cabe apelación? Si el notario decía no inscribo, no inscribe simplemente. En el ámbito registral, sin embargo, acá hay dos instancias, o la doble instancia. Dentro de ellos tenemos la primera instancia a cargo del registrador público, que es el que evalúa en primera instancia si la procedencia o no del acto rogado. Y en todo caso, si el registrador deniega, viene la segunda instancia, que es el tribunal registral. Pero tanto el registrador como el tribunal registral lo que van a coger son aquellos actos rogados. Lo que sí hay que tener en consideración es que el acto rogado es todo acto inscribible que conste en el instrumento público, ¿no? Si yo tengo un contrato de compra-venta con constitución de hipoteca y yo le digo o pongo en la solicitud compra-venta, pero no pongo hipoteca, el registrador al momento de la calificación va a determinar que ahí también hay un acto de hipoteca y por consiguiente se sobreentiende que ese acto también ha sido comprendido dentro de la rogatoria. ¿Hay excepciones? Sí, la reserva expresa. Entonces, en las solicitudes o en los formularios verdes hay un rubro que dice reserva de acto y ahí uno tiene que poner que no desea que se inscriba ese acto. Entonces ahí hay una reserva expresa. Pero hay que tener cuidado, no siempre es acogida la reserva expresa porque hay actos que están ligados al principal y por consiguiente no se podría inscribir un acto y dejar de inscribir el otro. Por ejemplo, la hipoteca legal, ¿no? Que es una de las excepciones al principio de rogación. La hipoteca legal, el registrador debe inscribirla sí o sí cuando se advierte que no se ha pagado el precio total. Otra referencia es las rectificaciones de oficio. Cuando el registrador advierte que se equivocó, al momento de hacer su despacho advierte que en vez de poner Juan Pérez, puso Juan Paredes. Y él advierte el error, entonces él de oficio puede realizar la rectificación sin necesidad que sea por acto rogado, ¿no? Entonces a eso se llaman errores materiales. En el ámbito registral todos somos humanos, los registradores son abogados especializados, pero son humanos y podemos cometer errores. A eso se le llama errores materiales cuando se ha puesto una letra por otra, cuando se ha puesto o se ha inscrito un número por otro, se ha hecho el asiento en un rubro diferente al que corresponde, se ha inscrito un asiento en una partida que no le corresponde, entonces los registradores de oficio lo pueden rectificar. Hay otros tipos de errores llamados errores materiales, que son los que no son errores de concepto, que no son los errores materiales, sino los errores de concepto vienen con un poco más de quizá interpretación por parte del registrador público del acto negocio jurídico contenido en el título. Y esos solo pueden ser rectificados cuando del mismo título se advierta el error. Si no, hay que ir a la vía judicial porque tenemos acá el principio de legitimación o las partes en todo caso pueden rectificar el error si derivó del mismo título archivado. Hay otros tipos de errores que pueden ser rectificados
pero ya no por error del registrador, sino por el error del mismo título, y que eso se llaman inexactitudes y pueden ser rectificados en base a documentación pública fehaciente. Por ejemplo, los nombres de las personas, ¿no? Con certificados de la RENIEC, los DNI cuando son actualizados, ¿no? Antes eran libretas electorales de 6 dígitos, ahora son de 8 dígitos y por lo tanto se pueden rectificar o actualizar, ¿no? Y hay otros tipos de inexactitudes que ya necesariamente van a tener que tener un instrumento público adicional. Continuando con nuestros principios registrales, tenemos el principio de especialidad. Principio muy importante porque permite organizar la publicidad registral, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando el registro de propiedad vehicular estaba a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, todas las compras-ventas iban en un sobre y lo que hacían es generaban una tarjeta de propiedad. Y cuando uno quería ordenar o ver qué afectaciones tenía ese vehículo, había que sacar todo el contenido del sobre y empezar a verlo, ¿no? Sin embargo, en registros lo que existe son los folios para crear las partidas registrales. Y en base a qué se organizan esos folios. Por ejemplo, cuando es un registro de algún bien material, un bien mueble o inmueble, se va a coger el folio real, ¿no? De REA, derecho romano, ¿no? Cuando se va a hacer la referencia a una recopilación de información en base a una persona, folio personal. Cuando se va a hacer la recopilación en base a un negocio, acto jurídico, folio causal. Entonces, tenemos diferentes formas de organizar el registro. Incluso dentro de la creación de la partida se separa por rubros. Y eso permite no solo crear una organización adecuada en referencia a cómo agrupar la información, sino en referencia a cómo ordenarla dentro de cada partida creada, ¿no? Por ejemplo, en el registro de propiedad inmueble, folio real. Por cada inmueble se apertura una partida registral. En el registro vehicular, folio real también, ¿no? De sociedades, folio personal. Personas naturales, folio personal. Registro mobiliario de contrato, folio causal. Ahora, en el registro de propiedad inmueble, por ejemplo, dentro de las partidas ustedes ven rubros. Estos rubros son organizaciones que se tomaron cuando habían fichas y fue una forma de organizar las partidas cuando eran las fichas. Y por ejemplo, en el rubro A ponían antecedente registral. Es de dónde venía esta ficha, cuál era su partida matriz. Acá, partida matriz. El folio B o el rubro B era la descripción del predio. ¿Qué área tiene? ¿Cuáles son sus linderos? ¿Cuáles son sus medidas? ¿No? Si hay declaratoria de fábrica, si ha habido demoliciones, si hay reglamento interno, si ha habido independizaciones, si hay acumulaciones, todo eso va a venir en esta descripción del predio. En el rubro C, dominio. ¿Quién fue el primer propietario? ¿Quién fue el segundo? ¿A quién lo transfirió tercero? Etcétera. Rubro D, cargas y gravámenes, ¿no? Si hay hipotecas, si hay alguna carga que hace o limite el uso del bien, etcétera, ¿no? Rubro E, cancelaciones. Cancelaciones de cargas y gravámenes. Y hay otro rubro que es el rubro F. Originalmente este rubro, cuando eran fichas, se decía que era el registro personal, pero ahora como el registro personal ya pasó al registro de personas naturales, ahora este rubro se denomina otros, que es todo lo que no cabe en estas, ¿no? En estos rubros específicos se pone ahí. Entonces, por lo que vemos, la organización tiene que ser adecuada en referencia a este principio, ¿no?
de especialidad. Ahora vamos a ver el principio de legalidad, que es un principio que rige a nuestro sistema legal de por sí, ¿no? Nosotros nos encontramos en el Iuris Civil, donde la ley es la que organiza todo nuestro derecho, a diferencia de los países del Common Law, ¿no? Donde la jurisprudencia es la que va originando el derecho, ¿no? Nosotros tenemos una ley y los jueces, los funcionarios públicos, los administrados, todos tenemos que regirnos a lo dispuesto por esa ley. Entonces, el principio de legalidad es parte de la función que cumple el registrador público al calificar si un título puede tener acogida registral, ¿no? Hace referencia básicamente a la calificación. O sea, en el ámbito registral, el principio de legalidad tiene mucho apego a lo que se llama la calificación registral. Como ya lo hemos dicho, en el ámbito registral hay doble instancia. Primera instancia el registrador, segunda instancia los vocales registrales, ¿no? Entonces, tanto el registrador como los vocales tienen que acogerse al principio de legalidad. Muchos dicen que legalidad y calificación son equivalentes, pero hay algunos que le hacen referencia a los alcances de calificación que vienen un poco más allá de la legalidad. Porque en la legalidad yo veo requisitos de validez, ¿no? O invalidez del acto o negocio, ¿no? Pero sin embargo en la legalidad no solo tengo que examinar eso, sino tengo que examinar también si ha habido tracto sucesivo. Por ejemplo, si quien está vendiendo en esta compra-venta, el que vende es el titular registral, o sea que haya la cadena. Tengo que ver la impenetrabilidad en cuanto a la partida registral, si ha sido una partida cerrada donde ya no se puede inscribir nada, la prioridad excluyente, ¿no? Si ya ha habido una venta de A a B, yo no puedo inscribir una venta de A a C, no, ya lo excluyó ya, entonces ya ahora tiene que ser C el titular registral y el que disponga en todo caso de las transferencias, ¿no? Hay opiniones discrepantes, en tanto, por ejemplo, el notario González Loli dice, ¿no?, que señala que la calificación es la forma en que se desarrolla de manera concreta y efectiva el principio de legalidad. Evalúa los requisitos de validez, pero también de formalidad del título, la compatibilidad y la adecuación del título con los antecedentes registrales. Pero bueno, más que posiciones encontradas, por lo que vemos, es que la calificación no solo comprende ver la legalidad del documento, no requisito de validez, sino la formalidad del documento, la adecuación del título con la partida registral, etc. Esto está normado, por ejemplo, en nuestro artículo 32 del reglamento 31 y 32 y siguientes del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? La adecuación del título. La calificación es un control básicamente de la legalidad de los documentos, sea una eficacia de los documentos para que lleguen a producir lo que son los efectos jurídicos creados por las partes. Para la Cruz Verdejo dice que el principio de legalidad, su finalidad es que solo documentos válidos puedan tener acceso a registros, ¿no? Entonces, no se califica solo la validez estructural o no del título en sí, sino la adecuación del título con los antecedentes registrales. De ahí muy importante que cuando un notario elabora un instrumento público es por lo que él presencia las partes, interviene en las partes. Pero ¿por qué le observa un registrador? Si un notario es un especializado en temas de derechos reales, en todo caso, ¿no? Él ha elaborado el documento, él ha dado legalidad, porque el registrador va más allá. El registrador lo que ve es la adecuación del título con los antecedentes registrales. Y por eso es que a veces no cuadra. Igual en un juez, ¿no? Porque nosotros podemos tener un proceso judicial que haya durado 10 años, supongamos, donde A está prescribiendo contra B.
concluyó casación, concluyó el proceso, llega a registros, pero el titular registral fue D y nunca fue emplazado D. La seguridad jurídica estática, ¿dónde está? ¿No? Esa persona ha sido desprotegida a efectos de hacer su defensa en la vía judicial. Entonces hay que amparar también la seguridad estática en referencia a la función que cumple registros públicos, ¿no? Las características de la calificación. Un registrador tiene que ser o calificar el título en forma integral, no por partes. Tiene que hacerlo en forma autónoma, ¿no? No decir, no, esto lo califico yo, pero lo demás lo califica otro registrador. No. Exclusiva en forma personal e indelegable, porque del registrador corre la responsabilidad de la procedencia o no de esa inscripción. En el caso peruano, bueno, y hemos visto que el sistema registral es un proceso administrativo especial, ¿no? Y la función que cumple el registrador en todo caso acá es determinar la validez del documento para que acceda a registros, a diferencia de un procedimiento administrativo general donde se acoge el acto y después se investiga, ¿no? Hay que ver que lo que se busca acá es la seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que nosotros terceros podemos confiar en lo que registros públicos dicen. Si no hubiera calificación y todo se archivaría, entonces serían instrumentos que van a caer por su debilidad y por su falta de seriedad al momento de calificarlos, ¿no? Tenemos varios filtros. Uno extrarregistral por parte de los funcionarios, los cónsules, los jueces, los notarios, los árbitros. Y otro registral por parte del registrador público, el tribunal registral, etc. Entonces, pasado esos dos filtros y de una calificación estricta, es que estriba una publicidad sólida. Porque si no, simplemente serían actos administrativos que estarían supeditados a que las partes después tengan que contratar seguros para asegurarse que en verdad surjan los efectos jurídicos deseados. Y si no surgen así, por ser actos o hechos ilícitos, entonces las aseguradoras que han propiciado e investigado, como en los países del Common Law, que procedió correctamente esa inscripción, pero al final tenía efectos de invalidez o en todo caso vicios dentro de su estructura, entonces hace que ese título decaiga. Entonces, por eso es que en países como Austria, Estados Unidos, ¿no? Ahí es necesario el seguro de títulos. En el sistema peruano no es necesario el seguro de títulos por esto, por los efectos de la seguridad jurídica. Principio de tracto sucesivo. Es otro de los principios registrales que rige el sistema registral peruano. Este principio de tracto sucesivo es básicamente un efecto que busca asegurar la concatenación que tiene que ir la historia registral, ¿no? Básicamente es formal porque es la comprobación de que exista esa cadena interrumpida y el registrador debe tener mucho cuidado al momento de calificar, porque se está afectando la seguridad jurídica estática. El titular registral no puede ser desprovisto de su derecho si voluntariamente él ha hecho la compra-venta, está correcto, porque ahí sí guarda la cadena. Pero si él no lo ha hecho, no puede venir un tercero y ponerse como nuevo titular, ¿no? El tracto sucesivo no puede faltar en el sistema registral peruano. Actualmente surgen medidas de seguridad en referencia a que una persona puede pedir un cierre temporal de partida a efectos de que no se inscriba ningún acto de disposición o gravamen voluntario, ¿no? Ya está normado, las personas por 10 años pueden bloquear sus partidas en forma voluntaria si es que van a hacer referencia a que no van a transferir. Y si lo van a hacer después, pueden levantar simplemente ese bloqueo. Se dice que es una técnica operativa del folio real, ¿no? Porque debe haber un nexo causal
entre el derecho que se registra y en todo caso una cadena interrumpida de transferencias. Es necesario para la producción de los efectos jurídicos, porque si no existe tracto sucesivo, entonces ¿de qué sirve otorgar legitimación a un asiento si es que no se va a respetar el derecho de ese titular registral? Y de tercero, ¿de qué sirve basarse en la fe pública si al final no se va a respetar la información de la seguridad jurídica que brinda registros? Es necesario tomar en consideración e importancia estos efectos de los principios registrales. Se dice que este principio de tracto sucesivo tiene dos manifestaciones fundamentales, la sustantiva y la adjetiva. La sustantiva se refiere que el acto inscribible derive de un titular inscrito, ¿no? Siempre debe haber esa cadena. Y la adjetiva consiste en que los distintos actos consten en forma independiente en el registro e inscripciones separadas, ¿no? Y hemos visto los rubros. Si yo voy a inscribir una compra-venta con hipoteca, primero tengo que ver que quien esté vendiendo sea el titular registral, ¿no? De aquí viene la parte sustantiva. Y la parte adjetiva, inscribir en el rubro C de dominio la compra-venta y en el rubro de cargas y gravámenes la hipoteca. Entonces, es necesario organizar adecuadamente la publicidad registral. También tenemos los actos previos, traído en un principio en el registro de personas jurídicas por su reglamento y ahora ya generalizado en el reglamento general de los registros públicos. Y a diferencia del tracto sucesivo es que el acto previo es un acto que necesariamente tiene que ligar un hecho ya registrado con el acto que se pretende inscribir. Por ejemplo, si yo voy a vender, supongamos, el segundo piso de mi casa, ¿qué acto previo debería hacer? Primero, inscribir la declaratoria de fábrica, que la casa tiene 2 pisos. Segundo, el acto previo, inscribir el reglamento interno y la independización del segundo piso en otra partida registral para que recién tenga acogida esa venta de la compra-venta del segundo piso. Ojo, si es el titular registral, la diferencia es que está vendiendo solo parte de su predio. Por eso es que se necesita como acto previo inscribir. Y en todo caso, para que guarde concordancia con aquello que está inscrito. Ahora tenemos el principio de legitimación. Este principio ya abordado ya en el primer módulo del curso en referencia al derecho notarial, ¿no? Dice que las inscripciones se presumen ciertas mientras no se declare judicialmente su invalidez o se haya producido su rectificación, ¿no? Estos efectos de invalidez estructural o funcional, ¿no? Hay que hacer un poco de estudio de los requisitos de nulidad o anulabilidad que tenga el acto jurídico o en su caso también del negocio jurídico, ¿no? Que pueden traer un poco de perjuicio en cuanto a los efectos que producen los asientos registrados. Las rectificaciones también son productos, si son de oficio, van a producir efectos desde el momento que el registrador lo rectifica para adelante. Si son a pedido de parte, desde que ingresa el título de rectificación, porque se reserva la prioridad con el ingreso del título en la fecha, hora del asiento de presentación, ¿no? Entonces este principio de legitimación es otro de los principios que rigen nuestro sistema registral. Está amparado en el artículo 2013 del Código Civil. Este artículo 2013 del Código Civil, como ya lo habíamos hecho referencia en nuestro primer módulo, fue modificado por la ley 30313, ¿no? Y hablaba de una presunción que puede ser descartada, pero es una presunción en este caso iuris tantum, ¿no? Se presume cierto y produce todos sus efectos mientras
no se rectifique ahora en instancias registrales o declare su invalidez. La invalidez puede ser declarado en la actualidad tanto por el juez como por el árbitro cuando es sometido a decisión arbitral, los efectos del negocio jurídico. Ahora, la norma o la ley 3313 hizo hincapié en la posibilidad de la cancelación del asiento registral en sede administrativa, cuando hay suplantación de persona o cuando hay falsedad documentaria. Pero esta cancelación administrativa ya se había contemplado en las normas registrales cuando un asiento no tenía un acto causal, ¿no? Entonces teníamos un asiento publicitado, pero nunca ingresó un título archivado. Entonces, en forma irregular se publicitó y se dio efectos a asientos registrales, pero en verdad no tienen efectos porque no tienen base sólida. Ahora, con la ley 3313, ¿no? Es que se incide un poco en la denuncia que hace el notario, el cónsul, el juez, el árbitro o el funcionario público, ¿no? Y con ello también se puede pedir la cancelación administrativa de asientos. ¿A cargo de quién está la cancelación administrativa de asientos? Está a cargo del jefe de la zona, jefe zonal, que por resolución que emite el jefe zonal se produce la cancelación. Es irrecurrible, quiere decir que no se puede en sede administrativa solicitar la apelación, pero en todo caso si se hace por que se ingresa en cuanto un título, siempre el pronunciamiento del registrador, al ser nuestro proceso de doble instancia, va a estar supeditado a lo que diga el tribunal registral, ¿no? Se acredite la suplantación o identidad o falsedad de documentos o los supuestos establecidos con recuerdo a las disposiciones vigentes. Supuestos establecidos son cuando cualquier persona realiza también la denuncia de documentos falsos. Entonces, una persona puede ir a registros y por hoja de trámite denunciar que ese instrumento público es falso. El registrador, advirtiendo de esa referencia por requisito de validez, va a tener que comunicar al notario, al juez, al cónsul o al autor de ese instrumento público. Y si ello determina la falsedad, se tacha por falsedad documentaria simplemente. Estas tachas por falsedad documentaria en primera instancia pueden ser apelados en segunda instancia ante el tribunal registral y si se confirma, ahí pueden ir a la vía contenciosa administrativa. Lo que sí otorga son sanciones, ¿no? Porque al final, cuando venza la vigencia del asiento de presentación en estos documentos comunicados por terceros que son falsos y se advierta que correctamente son falsos, se va a ir por intermedio del procurador a hacer las denuncias penales respectivas. Y es necesario resaltar algo que ya en doctrina se sabía: las inscripciones no convalidan actos nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes, ¿no? Entonces el principio de legitimación se da en cuando no hayan supuestos de nulidad o anulabilidad en referencia a la información que tenga registros públicos. El principio de fe pública registral, acá viene un poco la seguridad jurídica que brinda registros a los terceros, ¿no? Entonces, esta seguridad dinámica por la cual los terceros contratamos en base a la información que brinda registros está tomado en lo que es la seguridad jurídica en cuanto a la fe pública registral, ¿no? Para terceros que contratan en base a la información que dictamina registros. Igual que el principio de legitimación, no debe existir acto de derecho inscrito que contenga causas de invalidez, o sea, nulidad, anulabilidad o ineficacia, ¿no? Rescisión o resolución. En todo caso, lo adquiere siempre un tercero basado en la buena fe en la información que brinda registros. Este tercero tiene que haber adquirido el derecho en forma onerosa, o sea, haber pagado
¿no?, sea un acto o negocio jurídico donde ha habido una contraprestación en referencia al derecho obtenido. Y no debe constar en registros causas que determinen la invalidez o ineficacia. Este artículo 2014 también fue modificado por la ley 3313 en cuanto hace referencia: el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelve del otorgante por virtud de causas que no constan en los asientos registrales, y acá viene la importancia, y los títulos archivados que lo sustenten. Esto ha sido un poco criticado por algunos profesores que hacían referencia que ahora registros ha desvirtuado un poco la validez de los asientos registrales y las personas tienen que ir a ver los títulos archivados. Pero siempre ha sido necesario ir a ver los títulos archivados por estas referencias de las nulidades administrativas por falta de actos causales, ¿no? Lo que pasa es que ahora el estudio sí tiene que ser un poco más minucioso en cuanto puede haber causales de anulación. Y de ahí viene el efecto, ¿no? Pero siempre hay una presunción del tercero de buena fe en cuanto él no conocía la inexactitud de registros. Entonces, si no es del título archivado, no son de los asientos registrales o de registros que provienen las referencias de invalidez del acto jurídico, en todo caso hay una presunción y el beneficio siempre es el tercero de buena fe que adquirió, ¿no? También es un aspecto de la crítica a esta ley 3313 en cuanto el tercero registral, si por estos actos de suplantación de personas o de falsificación de documentos perdió su derecho, entonces la seguridad jurídica estática en verdad ha quedado debilitada. Pero como son efectos registrales o principios que rigen el sistema registral en miras de la protección jurídica del tercero de buena fe y la importancia del principio de legitimación, es que se ha visto en la obligación un poco de incidir esta ley en la modificación de estos artículos del Código Civil. Tenemos el principio de prioridad preferente, la prioridad de rango cuando hay títulos compatibles, por ejemplo las hipotecas que tienen un rango de preferencia en cuanto a su ejecución, títulos compatibles, y por último la prioridad excluyente, ¿no? Cuando un acto inscrito excluye a aquel que no ha sido inscrito y por consiguiente este segundo ya no puede tener acogida registral. Entonces estos son cuando son actos incompatibles, ¿no? A vende a B y A vende a C. El que inscribe C, entonces esa primera inscripción de AB ya va a quedar excluida porque C tuvo, en todo caso, o se acogió a la seguridad jurídica que brindaba registros y excluye este título incompatible. En resumen, podemos clasificar los principios registrales en principios que sirven de acceso al registro. El principio de rogación, ¿no? Todo acto registrado por lo general tiene que ser rogado por las personas, salvo excepción, hemos visto, de las rectificaciones de oficio o de las hipotecas legales. La titulación auténtica, por la cual toda inscripción tiene que acoger básicamente un instrumento público, salvo disposición legal expresa. Y si existe esa disposición de documentos privados, tiene que tener por lo menos firma legalizada ante notario. Principio de legalidad, por la cual hay que ver los requisitos de validez del título, pero no solo eso, sino la adecuación del título con los antecedentes registrales y ver que haya tracto sucesivo entre ellos. El tracto sucesivo, por eso, ¿no? La cadena interrumpida y la prioridad excluyente. No se puede acoger un título que sea incompatible con uno ya inscrito. Por la forma como se registra el principio de especialidad, ¿no? Los folios, cuando es por cosas, folio real; cuando es por persona, folio personal; cuando es por contratos, folio causal. Por los efectos de la registración, el principio de legitimación. Los asientos se consideran exactos y válidos mientras no sean rectificados o en todo caso declarada su invalidez. Prioridad preferente cuando son títulos compatibles.
pero uno ha cogido prioridad por haber ingresado primero a registros. La fe pública registral del tercero de buena fe, que basándose en la información de registros adquirió a título oneroso e inscribió su derecho, ¿no? Después no puede ser desamparado de ese derecho. Y la oponibilidad, efectos del artículo 2022 en la primera parte, cuando son derechos de la misma naturaleza, se prefiere a aquellos que están inscritos. Bueno, creo que hemos avanzado en esta primera clase, segundo módulo, recogiendo la importancia de registros públicos y viendo la forma como estas últimas modificaciones de la ley 3313 han incidido en los principios que van a regir nuestro sistema de interpretación del sistema jurídico registral. Y en la próxima clase estaremos profundizando un poco más ya en los temas específicos en cuanto al registro de predios. Gracias, hasta la próxima.